algunos, porque veo más mujeres siempre. Creo que no, en esta sesión no se incorporaron varones. No. Ah, con razón, con razón. Sí. Sí. Alguna vez me pareció, pero entonces... Sí, entre semanas sí es como que les es más fácil, pero creo que sábado no les fue posible. Es más complicado. Sí. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión. Otra vez, buenos días a todos. Para iniciar esta sesión, si tuvieran algún comentario o alguna pregunta de nuestra última sesión, que estábamos viendo la parte de la integración de las competencias y iniciamos con el diseño de los recursos tecnológicos para el portafolio. Si alguien tiene algún comentario o alguna inquietud sobre ello, podemos retomarlo o bien iniciamos con el tema de hoy. Sí, maestra Mariana. Ay, perdón, gracias, doctora. Es que mejor levanté la mano, pero ya estaba hablando. Doctora, sí, no, a mí no, hay varios aspectos que no me quedaron claros dónde ubicarlos. Por ejemplo, en el tema de las preguntas, ¿no? ¿En qué parte podemos abrirlo ya cuando estoy hablando del diseño ya del sitio? Por la relevancia que tienen, ¿no? Para poder, vamos a decir, propiciar la reflexión, ¿no? Y luego, también me quedé pensando en esta parte de la entrada libre, que creo que era lo último, ¿no? Pero, ¿cómo decidir si aporta o no, si es un tanto, pues, libre la decisión para el estudiante? Se supone que él nos va a plantear esa entrada, ese artefacto, y nosotros vamos a autorizar si sí o no. Y esa parte también no me quedó claro en el sentido de, bueno, debe haber algún sustento, ¿no? Para que nosotros podamos decir si te autorizo o no te autorizo esa entrada, ¿no? O ese artefacto. Y si en esa entrada pueden ser varias evidencias, ¿no? Creo que es eso nada más, doctora, gracias. Del sitio, pues sí hay varias cosas que sí todavía no tengo claro al momento de diseñarlo sobre todo, pero esto tiene que ver con el manejo tecnológico. Claro. Gracias, doctor. Sí, no, al contrario, gracias, maestra María Anabel. Respecto a la interrogante de la maestra, ¿alguien quisiera comentar algo? Les pregunto porque evidentemente con la pregunta de la maestra, cómo están percibiendo, cómo se está percibiendo lo que hemos avanzado, que la duda de la maestra puede ser generalizada, puede ser para todos, aun cuando es muy específica en uno de los aspectos de la planeación, puede ser generalizada, o pueden tener una idea distinta, o pueden tener una sugerencia respecto a la interrogante de la maestra. ¿No? Sí, maestra María Aurora. Bueno, sí, coincido con la doctora Anabel en cuanto a la situación de ingresar a una plataforma nueva con sus retos, porque tenemos que ir explorando definitivamente. Yo por ahí hice el intento de ir construyendo, de ir armando este portafolio con algunas posibles los botones
pensando en el inicio o la identidad, y con respecto a la situación de las preguntas, pues por lo menos lo que yo hice fue partir de, pues es un ejercicio, yo sé que eso se tiene que hacer junto con el estudiante, pero en el supuesto que estamos acordando el tipo de estructura, que bueno, en una sesión anterior habíamos dicho que convenía que no fuera tan rígida, y que tuviera un tanto de flexibilidad, hablando del nivel de estandarización. Entonces, considerando que debe de existir algunas entradas que son esenciales, también esto lo considero como para el mismo diseño del portafolio. En mi caso, yo lo coloco en una tercera pestaña que le llamé en camino a la titulación. Y en ella se aborda a su vez un apartado donde el estudiante se hace la interrogante de cómo inicio este proceso, y ahí es donde integra el cuadro que nosotros hemos revisado con usted en sesiones anteriores de planeador de componentes del portafolio. Y justo ahí, me imagino que es a lo que la doctora Anabel nos refería, yo por lo menos ahí lo integré como parte de las interrogantes clave que denotan el proceso de reflexión, es decir, dentro del mismo cuadro de planeador de componentes del portafolio, y a su vez en una de las pestañas que de manera como un poquito más libre o flexible que se puede tener por parte del estudiante, o en este caso de un intento que yo realicé, pues lo coloco en la pestaña que se llama Camino a mi titulación. Así por lo menos yo lo resolví, doctor. Mi micrófono. Muchas gracias, maestra María Aurora. Fíjense que la doctora, perdón, le digo maestra, la doctora hace una pregunta interesante. En nuestro planeador de componentes, por supuesto que tenemos toda la libertad de subirlo al portafolio. Sin embargo, es tal como su nombre nos dice, planeador de componentes. No necesitamos dos cosas. En principio, no tiene que ser exactamente la estructura del portafolio. Lo que sí es la estructura son los apartados, las entradas, pero cada una de ellas las vamos a desarrollar dando cuenta, sí, por supuesto, de cuáles son las evidencias, de las preguntas, las interrogantes que nos lleven a la reflexión, pero las vamos a desarrollar de manera libre y creativa. Es decir, en el apartado de construcción de identidad, que decía que yo sugería por la experiencia, por las características del portafolio, que entre otros aspectos es posibilita la construcción de identidad. Yo les sugerí que tuviera un apartado de identidad y que tiene unas competencias, que tiene un propósito para lograr unas competencias, que determinamos unas preguntas claves que orienten a la reflexión y que determinamos algunas evidencias, pero el diseño de ese apartado es libre y creativo. Es decir, yo le voy a poner colorcitos, le voy a poner un video que va a ser mi evidencia, o le voy a poner un librito donde va a estar mi biografía, o le voy a poner, y no voy a responder de manera textual. Ahí creo que me parece que es muy importante reforzar. No voy a responder de manera textual a las interrogantes. Las interrogantes, como su título dice, son las preguntas clave detonadoras de habilidades reflexivas o de un proceso reflexivo. Es decir, las preguntas es esa orientación, ese detonante que me
facilite, que oriente mi proceso reflexivo. Yo ponía un ejemplo, incluso aquí en el portafolio, en el sitio que yo les compartí, viene un apartado haciendo un vínculo con mi práctica docente durante la pandemia, y yo les pongo una serie de preguntas que digo, puedes responder una, puedes responder dos, puedes integrarlas como ejemplos de tipos de preguntas que podemos incorporar para posibilitar ese análisis reflexivo. Entonces, no hay un lugar en particular, no hay un lugar en particular para esa columna de preguntas, más bien el desarrollo de cada uno de los componentes es de manera horizontal, que van guiando, que van orientando y que van secuenciando el diseño de cada una de las entradas, pero lo hago de manera libre y creativa, ¿no? Cuando digo, la evidencia es mi evaluación docente. Ah, pues a lo mejor mi evaluación docente es un documento, pero yo lo voy a poner en una cajita donde le das clic y lo abres, o lo voy a poner un librito, o lo voy a poner colorcitos, o lo voy a poner, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso en los portafolios que les mostré, viene ahí, dice, durante mi práctica docente yo tuve la oportunidad de conocer a Carles Monereo, a César Cole, donde recuerdo que hablaba sobre el asunto de las competencias, etcétera. Y esa parte reflexiva que da cuenta que fue resultado de esas interrogantes que yo definí, ¿sí? La acompaño con una evidencia. Entonces, las preguntas, la respuesta a las preguntas es de manera, digamos, general, es solamente orientadora, y es el cuerpo, por decirlo de alguna manera, es el cuerpo, el contenido de cada una de las entradas del portafolio. Así como de manera muy, muy concreta, ¿no? No tenemos que ponerle al portafolio, a ver, esta es mi entrada, esta es mi competencia, esta es, claro, yo decía, estamos en la libertad de incorporar, mi planeador siempre va a ser mi guía. A ver, esta entrada le puso camino a mi titulación. ¿A qué competencia se refiere? ¿A qué entrada? Ahí está mi planeador de componentes. Ah, sí, se refiere a esta competencia donde dijimos que tenía que argumentar, reflexionar, respondiendo a estas interrogantes, y subió esta evidencia. ¿Sí me explico? Sí, creo que queda claro, ¿no? El desarrollo es horizontal, no cubriendo de manera textual y explícita cada uno de los apartados. Gracias, doctora. Esto que acaba de decir ya me aclara más, porque sí, yo dije cómo ponerlo, y la parte reflexiva, que es la parte medular, ¿no?, de todo este trabajo, ¿es correcto, doctora? ¿Esa en dónde va? Perdón, no le escuchamos. Sí, justo lo que le decía, doctora, perdón. En la parte reflexiva es el argumento que justifica mi evidencia, es el contenido del portafolio, es el contenido. Un ejemplo, voy a retomar el planeador que tenemos. El primero que dice detección y planeación para la inclusión educativa. Y a lo mejor le pongo tal cual el título, o le pongo solamente inclusión educativa. Por eso yo decía en el ejemplo, veo, ¿a qué entrada se refiere? Me voy a mi planeador y digo, esta está relacionada con la competencia para evaluar, detectar necesidades de aprendizaje e identificar las necesidades de aprendizaje. Se refiere a esa competencia. Y la pregunta, unas preguntas que redactamos ahí de manera muy general, a lo mejor no son no son las ideales, pero lo hicimos de manera de ejercicio, dice en las preguntas claves de reflexión: ¿cuáles son las áreas de desarrollo y competencia curricular significativas para identificar necesidades desde una perspectiva inclusiva? ¿Cuáles son las áreas de desarrollo y competencia? Cuando yo estoy haciendo mi portafolio, ya puse la entrada detección y planeación,
y el argumento de esa entrada será la respuesta que yo dé a estas preguntas. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo y competencia curricular? Yo diré en esa entrada, durante mi práctica profesional, yo descubrí que la inclusión está muy asociada a la diversidad. Para identificar necesidades de inclusión debo de abordar el aspecto de la diversidad, de los estigmas, etc. Ahí redacto, ese es el proceso reflexivo que va a acompañar a la evidencia. Ahí redacto mi proceso reflexivo, la respuesta a esas interrogantes, sin que tenga que poner cuáles son las áreas de desarrollo, etcétera, etcétera. Más bien, la reflexión que me orientó respondiendo a esa pregunta, eso es lo que voy a poner en el portafolio y la voy a acompañar con 1, 2, 3 o las evidencias que ustedes determinen o cómo lo determinen. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, doctora. Ahí ya nada más en esa narrativa se puede incluir o se puede echar mano de alguna aportación teórica, se puede hacer alguna cita y eso, ¿sí? Incluso, perfecto. Incluso se puede citar a un autor o autores de otro portafolio. Claro, sí, por supuesto. Perfecto. Recuerden que, perdón. Está bien, doctora, díganme. Recuerden que les mostré un portafolio que les decía que a mí me parecía interesante, porque la autora del portafolio decía, en mi proceso formativo, considerando ponía un autor, no recuerdo el autor que puso, el que habla de, Sabater. En el proceso educativo, como diría Sabater, incluso en el nombre de Sabater tenía un hipervínculo que nos llevaba a una obra de Sabater, porque hacía inferencia, era un portafolio sobre su formación profesional y hacía inferencia de el sentido o el significado que cobraba Sabater en su formación, y nos pone el link de Sabater, incluso nos lleva a la obra de Sabater, que tuvo una repercusión importante en su proceso formativo, en su proceso profesional. Y lo hizo con 1, 2 o 3 autores, Ortega y Gasset, Sabater, pero en su narrativa va haciendo inferencia a aquellos teóricos que resultan representativos en su formación, y nos pone el link de la obra del autor. Entonces, recuerden, de hecho, en nuestra narrativa, aunque no citemos, recuerden la teoría de Schulman, decía, es un acto teórico, porque aunque no citemos autores, en nuestra narrativa está implícita una postura teórica. De ahí la importancia de esa columna de preguntas que realmente nos lleven a la reflexión, nos lleven al desarrollo de habilidades de pensamiento cognitivo de orden superior, que no solamente vamos a responder, sí, me parece bien, pues me gustó mi clase tal, me pareció interesante. No, tiene que ser el argumento de, a ver, ¿desde qué perspectiva teórica ubicas tus prácticas profesionales? A ver, ¿como cuál perspectiva teórica? Claro, ¿cuál es tu referente teórico? Bueno, es que en mis prácticas yo recuerdo a Freire cuando hablaba de la pedagogía de la liberación, que hace inferencia de, ya está implícita una postura teórica, y mejor aún, citando algunos referentes y autores que justifican la evidencia. Sí, es en ese sentido, doctora. Sí, doctora, ya me resolvió la siguiente pregunta. Muchas gracias. Es que sí me dejó pensando esta parte del otro documento que nos comparte ahí en el sitio, ¿no? De cuando habla también la doctora Frida y otro autor que no recuerdo,
sobre el escrutinio, ¿no? Del portafolio docente. Y entonces ahí yo me quedé pensando, bueno, si se vale, no se vale que en esa narrativa incluyamos, porque sí es cierto, o sea, el riesgo es que caigamos en el sesgo y que nada más adoptemos una mirada como más técnica, como más centrada, ¿no? En estas evidencias, y que nos falte ese sustento teórico, ¿no? Y la parte empírica incluso, ¿no? Que creo que por ahí va alguna de las ideas que este documento nos comenta, y sí, me dejó pensando, por eso le digo que se me adelantó, pero pues muchas gracias, ya me respondió. De nada. Gracias. No, al contrario, doctora. Sí, recuerden que la clave, yo sigo insistiendo y lo han visto en los documentos que les he compartido y lo van a seguir viendo, y creo que el tema que hoy tenemos también va a ser muy evidente, el asunto de la parte reflexiva. Y cuando los diferentes autores abordan el proceso reflexivo como este análisis y estas habilidades cognitivas de orden superior, evidentemente, definitivamente hay una postura teórica y tenemos que hacer inferencia a la teoría, porque no es la evidencia por sí sola el artefacto que vamos a incorporar, ¿no? Debe de estar acompañado de una. Pero yo creo que incluso con esta duda que tiene, creo que la resolvemos con el tema de hoy. Hoy voy a hacerles, bueno, en el sitio, si tienen oportunidad de abrir su sitio, se los agradecería. En lo que me dan un minutito, por favor. Dejé mi café, perdón. Yo quisiera compartir con ustedes, compañeras, si ustedes se acuerdan, anteriormente la de GESUM también nos pedía un portafolio de evidencias, independientemente de que fuera considerado como una modalidad de titulación, se solicitaba que se integrara un portafolio de evidencias. Después de de muchos intentos de integrarlo de distintas maneras, optamos por un portafolio digital y justamente utilizábamos también esta herramienta del Wix. Doctora Anabel, maestra Auro, si ustedes se acuerdan, hacíamos como una especie de esquema de qué evidencias correspondían al trabajo docente y qué evidencias correspondían al taller de análisis. Y entonces, este portafolio de evidencias en ese momento no lo requeríamos como con un documento escrito, pero para darle que el ambiente del portafolio fuera como amigable para quien lo revisara, los muchachos, en lo que ellos escribían al interior de cada uno de esos apartados, daban como el paso lógico de decir, esto está aquí, esto lo encuentro acá. O sea, desde la primera página que nosotros veíamos, ellos describían qué era lo que íbamos a encontrar ahí. Y entonces ya no era necesario que el muchacho estuviera aquí atrás de nosotros para explicarnos a dónde le tenía yo que dar clic o qué era lo que iba yo a encontrar. Entonces creo que, y eso era una de las partes más complicadas a la hora de integrar el portafolio de evidencias. Pero una vez que los muchachos se familiarizaban con cómo era el proceso, facilitó incluso la redacción de su propio documento recepcional, porque esos pequeños textos que ellos ponían como introducción de las diferentes áreas, abonó a que retomaran esos textos y los pusieran en el documento recepcional para hacer como un proceso de transición entre pues a lo mejor entre una idea y otra. Entonces,
insisto, yo creo que, por ejemplo, en lo que nosotros insistíamos con ellos, en la parte tecnológica o en la parte del portafolio ya como tal, era justamente en yo cómo voy a encontrar las evidencias con base en la distribución que tú ya hiciste si no estás atrás de mí para explicarme. Entonces, cuando los muchachos se van con esa tarea y entonces identifican que el propio sitio tiene que ser tiene que ser como un proceso lógico, como que debe guardar una cierta lógica, ahí es donde los muchachos empiezan a poner atención y dicen, bueno, no, es que yo no me puedo ir de A a C sin pasar por B, o yo no puedo irme directamente de A a B si yo no les pongo aquí que primero tienen que visitar C. O sea, de pronto el hacerlo como en una página o en un sitio digital nos vuelve como muy concretos, pero en esa misma concreción debe existir una lógica. Entonces, si ellos lo perciben como una construcción donde no pueden estar atrás del usuario para hacer la revisión de ese espacio o que no pueden acompañar al usuario para hacer la revisión del espacio, ellos empiezan a entenderlo de otra manera y a darle esa construcción y esa lógica a partir de que sea fácil para el otro el acceso. Solamente comentar eso. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, maestra Ivy. Bien, les decía, si abren su sitio, si tienen posibilidad de abrir su sitio, bueno, les voy a compartir pantalla porque les agregué una página más al sitio, porque es un asunto nada trivial, por todo lo contrario, me parece sumamente interesante que concluyamos el curso con un apartado, con un área específicamente sobre la evaluación auténtica. Les abrí una pestañita más al sitio que se llama evaluación auténtica y les pongo una serie de materiales que me parecen importantes. Espero poder subirles más. La verdad es que los materiales están, lo que no está un poquito es el tiempo, aunque ya lo hacemos mucho más fácil subir materiales al sitio, pero sí nos lleva un poquito de tiempo. Entonces subí algunos materiales básicos para abordar el tema de la evaluación auténtica. Yo estoy segura que ustedes, por supuesto, también tienen esta idea, esta formación y experiencia en otros tipos de evaluación que no es necesariamente la que estamos, la que estamos utilizando. En una de las pláticas yo les comentaba que, bueno, el portafolio, por supuesto, como estrategia de evaluación, sin embargo, sí es importante puntualizar que es una perspectiva de evaluación un tanto distinta, insisto, a la evaluación que cotidianamente estamos utilizando. Ya les abrí una presentación, pero como es una presentación no puedo... Voy a volver a presentar. Afortunadamente la maestra Ivy ya me dijo cómo hacerlo. Doctora, disculpe, ¿en qué pestaña está? Porque no... estoy en el sitio y no... Está en el sitio, está en la pestaña de teorías y materiales. materiales. Y materiales. Ahora me apareció muy pequeña. Ups. Es que yo estoy ahí también y no... Bueno, no tengo... Ya sí lo pudieron ver los demás. No, yo estoy ahí justamente en esa pestaña Sí. y no. Tiene teoría y materiales y está diseño de portafolios, después narrativas y abajo evaluación auténtica. Si alguien ya le apareció, es que entonces sí está
Sí. A veces cuando no publicamos, cuando no publico, no actualizo y publico, no se ve, lo veo yo, pero los demás no, pero sí tuve cuidado de guardar y actualizar, y si alguien lo ve, es que sí está, a lo mejor en su máquina, doctora, a lo mejor tuviera alguna complicación, y si no, ahorita lo checamos. Gracias, doctora. ¿Alguien más lo ve? ¿Tú lo ves, Saudo? Sí, Ok, no, a mí no me aparece, pero bueno, tal vez tenga que cerrarlo para que se actualice también, ¿no? Ajá. O solo darle actualizar F5, pero antier el sitio ya actualizado. Sí, doctora, gracias. Disculpe. Bueno, no, les decía, vamos a revisar de manera muy general algunos criterios que me parecen importantes rescatar por la asociación que tiene el portafolio con esta perspectiva de la evaluación. Aquí les puse una cita de Linda Darling. Las cosas que se evalúan son útiles como soportes dinámicos para la reflexión y la acción, más que como productos estáticos con valor por sí mismos. Fíjense que este apartado, le subí ahí un libro de Frida Díaz Barriga del 2006 sobre la evaluación auténtica centrada en el desempeño. Les recomiendo en general todo el libro, y a lo mejor alguien ya lo tiene, también es probable. Lo subí digitalizado al sitio y tiene un capítulo, el capítulo 5, específicamente dedicado a la evaluación auténtica. Y entre otros, por supuesto, entre otras estrategias de evaluación, pues está el portafolio de evidencias. Entonces, les sugiero que revisen todo y en particular el capítulo 5. Bien, en términos muy generales, ¿cómo es que conceptualizamos este asunto de la evaluación? Y en principio, a mí me parece que es sumamente rescatable, que yo creo que ustedes coincidirán conmigo, sobre todo por la experiencia que tienen en el trabajo con los estudiantes, es que el proceso de evaluación y de aprendizaje están íntimamente relacionados. Hay un vínculo ahí importante que no podemos separar, aunque en la experiencia, insisto, es probable que se vean como dos procesos distintos. Bulligers, Bastians y Kirchner dicen que esta asociación debe de estar muy evidente, no se pueden separar, y en el sentido que, por ejemplo, para cambiar el aprendizaje del alumno en dirección al desarrollo de competencias auténticas, pues también tendremos que orientar nuestra enseñanza basada en competencias auténticas y, por supuesto, alineada con una evaluación también en competencias auténticas. Es decir, si lo que nosotros queremos es desarrollar competencias en los estudiantes, pues nuestra enseñanza tendrá que estar enfocada al desarrollo de competencias, y la evaluación también evaluará competencias auténticas. Entonces, habla de este vínculo, insisto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación, y que, bueno, estas no pueden estar separadas. Insisto, salvo seguramente algunas experiencias que disten de esta propuesta. Bien, si hablamos de este vínculo entre la enseñanza auténtica y la evaluación auténtica, en un artículo que les subí también de Monereo, es cómo entonces entendemos una enseñanza auténtica. Y les puse la cita textual, porque evidentemente, entre otras cosas y diferentes autores, como pueden ver en la diapositiva, pues esta enseñanza auténtica es este conjunto de actividades instruccionales que están secuenciadas, conectadas en el tiempo, que plantean problemáticas o conflictos contextualizados, es decir, tomando en cuenta los recursos, las limitaciones, la exigencia cognitiva, la presión emocional, etcétera, etcétera, y que tienen una fidelidad, tienen, insisto, este vínculo con las condiciones de los alumnos y que les permiten afrontar un futuro próximo en calidad de profesionales del asesoramiento psicoeducativo.
Como verán, esta definición, pues evidentemente nos habla de contextos y situaciones situadas, reales, y que me parece, y Monereo así lo plantea en su artículo, que si queremos hacer uso de una evaluación auténtica, tendremos que visualizar este vínculo entre la enseñanza y la evaluación desde esta perspectiva auténtica y situada. Bueno, esto como preámbulo, entonces podemos decir algunas características o algunas características generales de la evaluación auténtica, es que esta debe de ser permanente, con criterios compartidos y donde los estudiantes pueden involucrarse activamente en el proceso. Aquí vale la pena, haré un paréntesis, y me pareció sumamente interesante y pertinente, sobre todo por la experiencia de estas 4 sesiones, el haber incorporado a los estudiantes. La verdad es que es la primera vez, eso insisto en el paréntesis, que trabajamos, que yo trabajo al mismo tiempo de manera separada con estudiantes y con profesores. Debo decir que específicamente el portafolio lo he trabajado con profesores. Es la primera vez que lo hago con estudiantes y con estas características como lo hicimos en estas semanas, y me pareció sumamente interesante y pertinente. Y bueno, ya les platicaré mi experiencia y por qué comento esto. Pero bueno, entonces la evaluación debe de ser permanente, con criterios compartidos e involucrar a los estudiantes en el proceso de manera activa. Por otra parte, la evaluación auténtica debe reconfigurarse a la nueva forma de entender la enseñanza y el aprendizaje, como también lo decía Monereo y lo comenta Frida en otros casos y otros autores que les ponía específicamente de cómo tenemos que asociar y vincular. Si queremos evaluar por competencias, desarrollar competencias en los estudiantes, pues nuestra enseñanza también tendrá que ser bajo esta perspectiva de competencias auténticas. Bajo estos criterios generales, entonces, la evaluación es considerada como un proceso, fíjense, la evaluación es considerada como un proceso de recopilación de información para su análisis, emisión de juicios, que permita tomar decisiones para mejorar los aprendizajes. En términos generales, creo que estos 3 posturas y argumentos de los autores es que entonces, en general, como lo hemos definido, es este proceso sistémico, podría decir incluso de manera de espiral, donde integramos el proceso enseñanza-aprendizaje, la evaluación con estas perspectivas y hacemos una recopilación que nos permita emitir juicios y tomar decisiones para mejorar los aprendizajes. Recuerden que en las primeras sesiones hablábamos de la conceptualización en general del portafolio y cómo se incorpora a partir de esta profesionalización docente y como una estrategia de evaluación para mejorar, decía yo, entre paréntesis, la enseñanza. Y bueno, se retoma no solo para mejorar la enseñanza, sino los aprendizajes. Bueno, algunos criterios, dicho esto de manera muy general, algunos criterios que propone Linda Darling Hammond, pero retoma en el libro, lo retoma Frida Díaz Barriga, lo retoma Carlos Monereo, y hay consenso en algunos criterios fundamentales para conceptualizar a la evaluación auténtica. Y son cuatro elementos principales. El primero de ellos hace inferencia al desempeño real. Dice, lo que implica que las tareas son contextualizadas, abiertas y flexibles. Es decir, bajo esta perspectiva, aquí nos lleva, yo debo reconocer, y es importante mencionar, creo que para analizar estos temas tendríamos que profundizar en muchos aspectos. Les voy a buscar hago un paréntesis otra vez, voy a buscar una entrevista que hace aproximadamente un mes le hacen a César Coll sobre el asunto de las competencias. Él dice el proceso competencial
donde se tiene una idea un tanto reducida. César Coll dice, las competencias no solamente es la ejecución, porque normalmente conceptualizamos a la competencia como ese proceso del hacer, de la ejecución, y César Coll dice, no es solo eso, va más allá la conceptualización de competencia, pero bueno, insisto, es un paréntesis y creo que nos llevaría a un análisis muy interesante, sin duda, para poder entender y poder analizar, incluso debatir estas conceptualizaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias y en particular sobre la evaluación auténtica. Entonces dice, el desempeño real. En este sentido, las tareas son contextualizadas, abiertas y flexibles. Retomando nuestra planeación, la planeación del portafolio, cada una de las entradas tiene criterios muy establecidos, se refiere al otro punto que ahorita tocamos, estándares a evaluar como son las competencias, porque en nuestro caso, el portafolio de evidencias es como requisito de titulación, tiene un propósito muy bien establecido, hay competencias que debemos incorporar, que debemos incluir, que debemos definir de manera muy precisa, pero tenemos esta parte reflexiva donde nosotros determinamos aquellas preguntas detonadoras que nos van a llevar a indagar, a observar el desempeño de cada uno de los estudiantes. Y en ese sentido las podemos conceptualizar, desde este proceso contextual, abierto y flexible. Es decir, aunque las preguntas son las mismas, el detonante es el mismo, los desempeños van a ser diferentes. La reflexión es diferente, es muy personal, de tal forma que sí nos permite identificar los niveles de desempeño y en ese sentido nos dan desempeños reales. Insisto, podemos profundizar, podemos debatir y podemos analizar esta perspectiva, pero bueno, coinciden los autores en esta propuesta de Linda de una de las características, uno de los elementos centrales de la evaluación auténtica es el desempeño real. El segundo elemento son los estándares de evaluación y se trata de dar cuenta de ejecuciones complejas y no de una respuesta correcta. Ya lo decíamos en sesiones anteriores. El portafolio no nos va a decir si está bien o no está bien, o está mal, o no lo logró, no lo tuvo. Tal vez, tal vez, nos da diferentes niveles de desempeño, de dominio de la competencia, a partir de estándares de evaluación, como es en nuestro caso este tipo de portafolios. Tenemos unos estándares, a ver, para evaluar el proceso formativo de las estudiantes o de los estudiantes, debemos evaluar estas competencias profesionales, estas competencias genéricas, etcétera, que nos van a dar la pauta, que son esos estándares que en nuestra experiencia y en otro tipo de estrategias, no solamente de evaluación, sino de enseñanza, nosotros decimos ese vínculo con el currículum. Es decir, por eso estándares de evaluación, no es el portafolio, no es como, me dan ganas de hacer un portafolio, sí, hay que hacer un portafolio. ¿Cuál es el propósito? Pues que aprendamos a hacer portafolios, claro, pero hay un estándar, hay un vínculo con el currículum que nos va a dar ciertos criterios, nos va a dar un objetivo, un propósito, unas competencias, unas posibilidades reflexivas o habilidades reflexivas, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer elemento que plantea Linda Darling es comunicar los resultados. Fíjense, luego de una ejecución compleja, los estudiantes están en condiciones de expresar públicamente cómo han hecho la tarea mediante una profunda reflexión de su aprendizaje. Es decir, la idea y esta estrategia de los portafolios digitales, en nuestra perspectiva, cubre de manera muy eficiente
la idea de comunicar los resultados. ¿Por qué la importancia de comunicar los resultados? No viene de manera explícita en la diapositiva, pero Linda Darling dice, la importancia es que después el estudiante puede hacer una reflexión del desarrollo de su portafolio, de estos estándares que están establecidos y cómo logró dar respuesta, que implica, fíjense, que implica un proceso de construcción de conocimiento. Y entonces, Linda Darling plantea el hecho de que se diseñe, se construya, se diseñe el portafolio y se publique, lo pueda comunicar, lo pueda difundir, implica también un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, ubica al estudiante como un constructor de conocimiento, porque no solamente le lleva al proceso autorreflexivo y de reestructuración de sus aprendizajes, de reestructuración de sus habilidades. Quien lee el portafolio no solamente va a conocer el dominio y el desempeño de estos estándares y estos criterios establecidos en el portafolio, también va a experimentar un proceso de aprendizaje. Ahí radica entonces la importancia de este tercer elemento que plantea Linda Darling. Y por último, la autoevaluación. Dice Linda, la mayor meta de la evaluación auténtica es que los estudiantes sean capaces de evaluar su propio trabajo en base a criterios conocidos para que de esta forma pueda ajustar y reconducir su progreso. Insisto en esta posibilidad de que en el diseño, en la construcción del portafolio, el estudiante también hace un proceso reflexivo y sin duda de autoevaluación de su propio proceso. Esta estrategia y esta estructura del portafolio es una de las mayores ventajas que hemos encontrado. Tenemos indicios, tenemos evidencias, comentarios muy documentados de varios profesores que cuando construyen su portafolio, su conclusión es, siempre lo he hecho, pero no había reflexionado que tiene un referente teórico, que es una estrategia realmente pertinente de enseñanza, de aprendizaje o de evaluación, nunca había reflexionado sobre mi propio proceso. Esa es una de las mayores ventajas que nosotros hemos encontrado, insisto, en mi caso en profesores, pero en general en los estudiantes y en profesores, el proceso de autoevaluación y autorreflexión de su propio proceso formativo, de aprendizaje, de evaluación, etc. Son 4 características en general, elementos centrales de la evaluación auténtica, y entonces estos argumentos o este recorrido general recoge Frida en su capítulo de la enseñanza situada y dice algunos y menciona algunos principios generales para este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, que se debe, el énfasis en este tipo de evaluación está en explorar los aprendizajes que requieren habilidades cognitivas y ejecuciones complejas. Yo aquí me detengo un poquito y si hacemos una mirada rápida, no hemos hablado de portafolios. No obstante, sí es muy relevante mencionar que este es nuestro referente teórico, esto es nuestro argumento teórico para incorporar el portafolio de evidencias como una estrategia de evaluación desde la perspectiva de la evaluación auténtica. Es decir, ya lo habíamos comentado, todo el referente teórico del portafolio es como estrategia de evaluación. Nos centramos ahora en la revisión teórica de la evaluación auténtica, que va a ser nuestro marco de referencia y que creo que de ahí, de alguna manera, en este punto, estoy retomando de alguna manera la inquietud de la doctora en cuanto a este referente teórico. Por supuesto, este es nuestro referente teórico de la evaluación. Perdón, alguien quería comentar.
Como estoy presentando, no las veo, disculpen. No las puedo ver, solo veo mi pantalla. Y si alguien quiere comentar algo, pues sí, solamente con el sonido. Creo que hay una forma de verlas, pero bueno. Doctora, sí. Escuchando los 4 criterios, referente al número 2, que habla sobre el establecimiento precisamente de criterios para poder evaluar, y de manera previa, que el estudiante sea conocedor de la situación que se va a solicitar. Esto nos lleva a que acompañemos o previo a la elaboración de este portafolio, también podamos contar con un instrumento que permita al estudiante guiar este proceso. Sí, así es, maestra María Aurora, definitivamente. Yo estoy haciendo un recorrido, pero en el sitio, en el apartado que les puse evaluación auténtica, les subí 2 rúbricas de evaluación. Ya me adelanté un poquito, pero es muy pertinente a su pregunta, maestra. Les subí 2 ejemplos de rúbrica de evaluación del portafolio. Entonces, son como muestras en la recomendación, y ahorita lo abordamos, si quiero que revisemos estas rúbricas en general. La sugerencia es que ustedes construyan sus propias rúbricas, que ustedes construyan, porque evidentemente ustedes van a definir esos apartados, esos elementos, el contenido del portafolio. Por tanto, la rúbrica tendrá que estar muy asociada al diseño del portafolio, pero estas rúbricas que yo les he compartido tienen algunas características que me parece que pueden ser generales para cualquier diseño de portafolios y que ustedes pueden retomar para construir su propia rúbrica, sí, sin duda. Pero efectivamente, ahora es como esta mirada rapidita y comentamos y revisamos, no solo comentamos, revisamos estas propuestas que yo les hice de rúbricas. ¿De acuerdo? Sí. Doctora, y la siguiente. Sí. Retomando el 4, el punto 4 sobre la autoevaluación, podría, perdón, voy a apagar algo. Incluso me regreso un poquito, maestra, me regreso un poquito a las anteriores. Sí, gracias, doctor. Exactamente. Hablando de la autoevaluación, ven que tenemos las entradas en nuestro cuadro que hemos estado trabajando y que teníamos un punto final donde es libre. Y bueno, definitivamente es algo que el estudiante debe de considerar, pero podría ser como interesante o importante que a lo mejor entrara o estuviera una entrada relativa a la autoevaluación, ¿no? Para que cubriéramos con esta perspectiva de la evaluación auténtica, para no quedarnos como en toda la parte, sí, fuerte de una evaluación, pero que eliminemos o que no contemos con esta parte. Sí, sin duda. De hecho, la idea de la rúbrica es que el portafolio pueda ser, desde la construcción del portafolio hay un proceso de evaluación. Sin embargo, la idea de incorporar una rúbrica es que no solo sea un proceso de autoevaluación, sea de evaluación de pares, sea de evaluación en general, de coevaluación, etcétera, etcétera. Pero sin duda, en la rúbrica puede estar contemplada que sea el propio estudiante quien registre de manera muy objetiva el proceso de evaluación de su propio portafolio. Sí, maestra, sin duda. Doctora, ¿yo puedo comentar algo, decir algo? Sí, claro, adelante. Muchas gracias. De estas características, la 3, doctora, ¿sí? En cuanto a que este ejercicio o este proceso que lleva al estudiante a la construcción de conocimiento, dado que ocurre esto, también entonces podría ser, bueno, estamos hablando de evaluación cualitativa, ¿no? Sí, sin duda. ¿Verdad? Entonces,
esta podría ser otra metodología, o más bien una técnica de recopilación de información para que nos pueda ayudar. Es que yo estoy pensando desde la investigación, que nos pudiera ayudar a esto que usted decía en la construcción de conocimiento, a la hora que ya él está comunicando los resultados, que ya pasó por todo este proceso, y cómo da cuenta de ese tipo de habilidades superiores que ya están implicadas. Sí nos serviría, doctora, como una metodología. Ah, claro, sin duda, sin duda. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Okay. De hecho, en nuestra experiencia hemos utilizado portafolios, fíjense, hemos utilizado portafolios como estrategia metodológica de investigación. Exacto. Así era de concreto. Lo hemos utilizado como estrategia metodológica de investigación porque los resultados del diseño es lo que nos interesa en un proyecto de investigación, ya sea de aprendizaje, de evaluación, de enseñanza, de reflexión. Nos ha servido, lo hemos utilizado mucho como estrategia metodológica de investigación para los niveles de reflexión en los profesores, para su formación, para niveles de reflexión, sin duda el portafolio, como método de intervención para obtener datos. Sí, doctora. Sí, muchas gracias, doctora. Estaba pensando en cómo quedaría. Bueno, pero ahorita mejor la seguimos así, porque estoy pensando en cómo sería ese paper, ¿no? Claro. Y en resultados qué iría, qué pondría, pero la sigo mejor, doctora, la seguimos. Gracias. Sí, de nada. Ya es breve, solamente considerar aquellos principios que en el libro Frida propone como aquellos principios básicos, importantes, que retomar para este tipo de evaluación. Y decía, explorar los aprendizajes que requieren habilidades cognitivas y ejecuciones complejas. Y aquí hacía el paréntesis de que no nos estamos refiriendo específicamente a portafolios. Sin embargo, hagamos ese comparativo en lo que hemos hecho ahora y estos principios que están. Explorar aprendizajes que requieran habilidades cognitivas y ejecuciones complejas. Un poco y en el sentido de organicemos, sistematicemos, integremos las competencias que consideramos relevantes, significativas para explorar estos niveles de desempeño. Otro principio, seleccionar o desarrollar tareas auténticas que representen tanto el contenido como las habilidades centrales en términos de los aprendizajes más importantes. De esta manera se conjuga la instrucción con la evaluación. Y aquí, retomando otra vez nuestra experiencia, es seleccionar y desarrollar, si bien ya las competencias, cuáles serían aquellas evidencias que objetivamente dan cuenta de estas habilidades cognitivas, de estas competencias, etcétera, etcétera. Otro principio es que proporcionar a los alumnos los apoyos necesarios para que comprendan y realicen la actividad. Un poco ahí el paréntesis o la puntuación de este principio es lo que hemos estado haciendo acá. No solamente vamos a acompañarles ya en el diseño, sino que ellos tengan la conceptualización, lo que implica el portafolio de evidencias para facilitarles y acompañarles su propio diseño. Así como entender las expectativas existentes en torno al nivel del logro esperado. Y tiene que ver con lo que nos decía la maestra Ana María, perdón, los nombres ya saben, respecto a que si en lo que vamos a evaluar, por ejemplo, la rúbrica, pues también debe de saber el estudiante cuál es nuestra expectativa y qué exactamente qué es lo que esperamos que ellos realicen en el diseño del portafolio. Comunicar con claridad las expectativas de ejecución en términos de criterios consensuados con el grupo. Recuerdan que al inicio decíamos,
Estas decisiones se toman en grupo, se toman por el colegiado de profesores, pero incorporamos a los estudiantes. Creo que en esta presentación que les he incluido en el sitio, hace mucho énfasis en la participación activa del estudiante, en incorporar incluso en la toma de decisiones al estudiante, ¿no? Incluir espacios de reflexión en torno a los aprendizajes logrados. Decía al inicio de estos principios, no habla específicamente de los portafolios. Quise retomar estos principios para evidenciar que el portafolios se ajusta perfectamente a los criterios teóricos, a los principios teóricos de la evaluación auténtica. Y bien, por último, la evaluación auténtica centrada en el desempeño resulta ser una opción excelente para valorar las llamadas competencias, sean de índole académica, sociofuncional o profesional, según la acepción de Perrenot, cualquiera de estas tres competencias que Perrenot dice. Asimismo, la evaluación, y eso es un punto importante también que considero relevante que mencionemos, tal vez que no analicemos a profundidad, pero sí que revisemos, la calidad de la ejecución, recurso por lo general de evaluación cualitativa, aunque no está reñida con la cuantificación que conduce a obtener una calificación numérica. Insisto, de manera muy general, quise retomar estos principios para que sea muy evidente cómo el portafolios, insisto, cubre de manera cabal, de manera muy eficiente, con los principios teóricos de la evaluación auténtica. Serían como algunos elementos significativos, insisto, de esta evaluación, y como veremos, no es un asunto trivial el diseño del portafolios, no solamente como un aspecto teórico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que durante todo este recorrido, creo que estarán de acuerdo que, aunque de manera muy, tal vez me atrevería a decir, fíjense, no me gusta, pero tengo que reconocerlo, tal vez de manera muy superficial, con algunos referentes teóricos, pero damos cuenta de lo consolidado del referente del portafolio en el proceso educativo, porque si se dan cuenta es como estrategia de enseñanza, como estrategia de aprendizaje, como estrategia de evaluación, con sólidas posturas teóricas que sustentan, que es el marco teórico de la estrategia, con experiencias probadas, tenemos resultados muy objetivos, y con este grado de complejidad que requiere la evaluación. Insisto, en términos generales, está en el sitio, tenemos, bueno, hasta casi tuvieran alguna aportación o alguna pregunta con este referente teórico de la evaluación. Bueno, yo quiero decir, doctora, que yo estoy sorprendida, sinceramente. Yo creo, bueno, pues la ignorancia, ¿verdad, doctora? Es atrevida, porque cuando yo supe de esta modalidad, nunca me imaginé todo este corpus, vamos a decir, teórico, que le da sustento a esta herramienta. Esa es una cosa que me tiene, bueno, sí, muy sorprendida. Y lo otro es cómo, como recurso, todo lo que podemos lograr en pro del aprendizaje. O sea, pero sobre todo del autoconocimiento del estudiante. Y entonces me parece que es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Y yo reconozco que, bueno, esto es de los primeros acercamientos que yo tengo con esta modalidad, y me parece muy interesante, y que hay
así como un abanico de aristas por donde podríamos entrarle desde la mirada de la investigación, ¿no? Pero a donde creo que es a donde estamos posicionados desde esto que nos comparte, es precisamente en la fuerza que tiene la herramienta para aportar al estudiante, ¿no? Conocimiento, porque finalmente ¿de qué se trata? De que al entrar en autoconciencia de lo que está haciendo, pueda decidir, ¿no? Mejorar su práctica. Claro. Eso me tiene muy, muy impresionada, de verdad. Gracias, doctora. Necesito estudiar definitivamente. Me hace falta estudiar mucho, doctora. Le hablo desde esta sorpresa. Y releyendo el artículo del diseño tecnopedagógico, yo pensé que había entendido algunas cosas y me encontré otras. Y entonces, qué valioso es esto, qué valioso es. Y yo, pues una disculpa por haber subestimado, ¿no? Esta modalidad, creo que es mucho más robusta de lo que yo creí. Gracias, doctor. No, hay que estudiar. Perdón. Al contrario, gracias, doctora María Anabel, gracias. Vamos a hacer una pausa, no sé si de un par de minutos, porque creo que tenemos que salir y volver a entrar. Creo que sí, ¿verdad, maestra? Sí, doctora, tenemos una dificultad técnica, entonces queremos pedirles, por favor, que nos permitan salir de la sesión y después volver a ingresar, por favor. De acuerdo, claro, nos salimos y volvemos a entrar, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Sí, hasta luego.